pausa fue bastante breve. Esperamos que hayan podido calentar el agua. Igual seguramente están ahí tomando mate o calentando el agua mientras escuchan. No O sabemos almorzando, son 12:20. Y pero viste, es sábado. Muy temprano. Y es sábado. Sí, depende. Todo depende. No sé si tenemos más escuchas o viewers. O la gente que nos ve o que nos escucha. Yo no sé. Espectador u oyente. Bueno, no sabemos. Bueno. Pero bueno, vamos a hablar de cosas importantes. Y para hablar de cosas importantes, queremos sujetos íntegros. O sea, gente que no entre en crisis. Y por eso necesitamos personas autorizadas para eso. Toda esta presentación, este prólogo así medio risueño, medio tonto, es para presentar a alguien importante, que es Poli Suarlo, nuestra columnista, que hace un montón que no la vemos. ¿Cómo andás, Poli? Ay, pero mirá estás dónde en el está bosque. hoy, Poli. Encantada en el bosque. Yo hago Pero lo que pará, puedo, chicos. ¿cómo te va? Como no puedo viajar, yo cuando me meto en un Meet hago Che, estas pero cosas para imaginarme es que estoy en mucha. las cataratas. Estás un Sí. poco fantasmagórica Sí, igual. yo te veo como, como un espiritual, espíritu, sí, ¿viste? ¿sabés Como que una sí? cosa. Así que. Un aura. Sí. Sí. Vamos a acatar a pie Propio de mí. juntillas lo que digas, ¿eh? Lo que Es diga, propio de mí, palabra un santa. aura. Está Por eso iluminada. digo, dos cosas quería decir. Primero, Sebis, yo entro en crisis mucho más de lo que parece. No me Eso digas. primero. Sí, sí. Y lo segundo, que me quedé pensando un poco en lo que decía el entrevistado anterior. Martín. Bueno, no, me quedé pensando, ¿no? En que hace no mucho había leído una noticia que decía que Argentina, no, Buenos Aires era donde más había librerías. No, Argentina era más Sí. librerías y más cafés, bueno, y más El psicoanalistas. teatro, sí. Y teatros, ¿no? Digo, me quedé pensando en eso, ¿no? Si hay algo de como atacar a la identidad todo el tiempo, porque es algo que, obviamente no sé si uno puede hablar del argentino, ¿no? Pero digo, hay algo ahí en donde nos ponen en jaque todo el tiempo, ¿no? Con esto nuevo que quieren hacer. Eso, me quedé escuchándolo un poco y decía, nada, qué triste, porque uno sabe lo que cuesta estar en un local de barrio, apostando por la lectura, con lo importante que eso es para cualquier cultura, y bueno, palo, eso, perdón, pero No, pero tiene mucho muy que buena, ver. lo escuché a Martín y me pareció muy interesante lo que él podía contar. Y pareciera que, digo, la única, entre comillas, expectativa que pueda haber positiva de una ley así, porque la verdad que no hay nada, digo, para entender, es el libro va a estar más barato, ¿no? Por más que sea mentira o dure un mes y medio. Pero como apela mucho a la individualidad, esto que decís vos, como que nos rompen los vínculos con un comercio, con la compra, con la diversidad de bibliografía o de temáticas, como te rompen, Y te con el rompen en el contacto medio. personal, porque El el vínculo con librero otro. hace, no, y aparte el librero La tiene ese rol, ¿no? El de recomendarte, el de contarte, el de conocer qué es lo que vos solés leer, entonces por ahí te orientas sobre ese lado. Vos vas al supermercado, agarrás el libro y bueno, lees la contratapa, porque más que eso. Sí, acá en un programa que a la tarde decía la señora, ¿no? Analía Argento, es la que conduce, en su librero amigo, en la librería, cuando ella entra, el librero le dice, tengo algo que te va a gustar. Entonces, porque ya... Perdona, le agregaría, tengo algo para vos. Para vos, Para, claro. para otro, ¿no? Claro. Porque los conoce. El supermercado no. Es que para mí, cuando hablan de que va a salir más barato, ¿para quién va a salir más barato? Para alguien que habla de otras cifras, no sé, de Jenny, Claro. de ese tipo de librerías. Que eso es lo que hace el mercado, ¿no? Algo para todos, algo masivo. Yo no sé si ustedes, capaz que lo sabían ustedes, yo tengo una editorial artesanal, chiquitita, independiente, y la verdad que lo que nos bajó... ¿Cómo se llama? pedidos, ¿Cómo se llama? se llama Los libros nunca mueren. Mira. Tiene una página web que está dentro de Sofía Terra, sofiaterra.com, y la verdad es que entre la crisis misma, ¿no? Que hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente precarizada, la verdad que hay un montón de gente que capaz que quiere lanzar su libro, es un autor independiente, es un autor que se inicia, es muy difícil, yo creo que lo más difícil es el primer libro. El primer libro para un autor es muy difícil, entonces, no sé, capaz que no te lo publica Jenny, no sé, o no sé, o ese tipo de editoriales más grandes, y tenés que ir a una editorial independiente más pequeña, y la verdad es que la gente no puede afrontar el gasto. Claro, también.
Entonces, bueno, siempre terminan las grandes cadenas y estamos en la época del bestseller, ¿no? No sabemos de dónde, pero hay más bestseller que, no sé, hay gente que lee o que escribe. No sé bien cómo funciona eso. Sí. No, Pero todavía bueno, estamos no. tratando de entenderlo. Nadie sabe cómo funciona nada. Todo Es QR. verdad, Mandá el yo creo que es todo QR, Es yo me todo río. QR. QRJ, QRP, sacar una foto. Bueno, antes dijimos crisis subjetiva. Yo no sé si todo este quilombo puede conducirnos a una crisis subjetiva, pero yo solamente te paso la palabra, Poli. No Bueno, sabemos más que el a título. ver, sí. Perdón, te interrumpí. No sabemos más que el título, es crisis subjetiva. Ah. No, es medio un chiste, te digo. Bueno, a ver, es algo que nos pasó, nos está pasando o nos va a pasar posiblemente a todos, ¿sí? Porque si uno está vivo, no hay manera de pasar de largo de lo que se llama una crisis. Es esa situación en donde tenemos que meter el freno de mano, aunque no querramos, ¿sí? La vida un poco se nos desarma, perdemos coordenadas, ¿sí? Se suele decir, como bien dijiste, Sebas, crisis subjetiva. ¿Pero qué significa esto? Porque no hablamos simplemente de crisis, ¿no? Bueno, a ver, en principio lo que podemos decir es que lo que entró en crisis no es el mundo, ¿sí? Sino el modo en el que veníamos relacionándonos con ese mundo, ¿sí? Como quien diría, esta metáfora me gusta a mí, es como que se rompen los mapas o la brújula con la cual uno solía transitar por algunos caminos, ¿sí? El problema con las crisis subjetivas, que no son las crisis generales, ¿no? Las crisis que muchas veces nos encontramos hablando acá con ustedes, es que el circuito es más íntimo, ¿sí? Entonces muchas veces es complicado compartirlo con otro, porque incluso con otras personas que hayan pasado por lo mismo que nosotros, lo pasaron de otra manera. Esto se puede ver muy fácilmente, por ejemplo, con el fallecimiento, no sé, de un papá o de una mamá, y uno habla con los hermanos y cada uno lo transita de diferente manera. O las separaciones, por ejemplo, ¿no? Me separé, pero mi amigo se separó y lo tomó de una manera y yo lo tomé de otra, ¿sí? Entonces, yo diría que lo que nos dejan claro las crisis es que las respuestas que veníamos teniendo, el libreto que veníamos teniendo, ya no nos funciona, ¿sí? Para el día no nos alcanza. Puede dispararse, como dije antes, con una gran pérdida, ¿sí? Una gran pérdida de un ser querido, ¿sí? O la pérdida de un trabajo. Puede ser con algo más en detalle, ¿sí? Algo que uno ve, una escena pequeña que se repite. Pongo un ejemplo, ¿no? Que me pasó alguna vez con un paciente que llega tarde a la sesión, ¿sí? Un paciente nuevo, y tuvo una crisis de angustia tremenda, en donde claramente no estaba llorando porque había llegado tarde al consultorio. Había llegado tarde a algunos acontecimientos de su vida, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces digo, bueno, entró en crisis sí porque llegó tarde al consultorio, pero era mínimo eso. Y también por cosas buenas, ¿sí? Esto también es importante entenderlo. No sé, recibirte, tener un hijo, son esas cosas en donde uno no tiene el parámetro previo para saber bien qué hacer con eso, ¿sí? ¿Por qué cambian las coordenadas? A mí me gusta el refrán, no sé qué es, que dice, cuando supe todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas, ¿no? Algo de esto. Yo doy un ejemplo, me acuerdo cuando yo me recibí en el 2011 y estaba gestionando la matrícula, que me la terminan dando, entro en angustia con la matrícula, no con el título, no con la recibida, con la matrícula. Y me acuerdo que intentándole dar una respuesta a esa angustia que tuve, era que ahora me podían sacar algo que era la matrícula. O sea, yo recién me recibí, antes no me podían sacar, o sea, no te pueden sacar lo que no tenés. Digo, ¿no? Y bueno, vos decís, ¿pero cómo te angustiaste tanto? ¿Por qué una crisis subjetiva? Bueno, porque me estaban convocando mediante ubicarme como profesional matriculado en un lugar que, bueno, que a mí me daba un poco de pánico. Poli, que me viene esta reflexión, ¿no? Que en general o muchas veces ocurre, más allá de lo bueno que te hayas recibido con ese ejemplo, cuando pasa todo uno entra en crisis, ¿no? Sea bueno, sea malo, cuando uno atraviesa una situación, te mantiene como firme, ¿no? Como en pie de guerra, y cuando esa situación pasa, en general lo vemos más con lo malo, me parece, es cuando uno se enferma o decae o tiene una crisis de llanto, pero no cuando está atravesando la situación. Y por ahí la matrícula fue un cierre para vos. Sí, igual ahí yo creo que es más subjetivo, creo que eso que estás diciendo habla más de vos.
Ajá. Digo, porque hay gente que no puede, o sea, que se le viene una y se va de cena, Ajá. ¿no? O sea, ni siquiera atraviesa. No, me quedo pensando, no sé, en algo que me han contado alguna vez de un familiar, un padre enfermo, en donde uno de los hermanos se fue de viaje, Claro. ¿no? Claro. Por ejemplo, digo, no estuvo ahí en el sanatorio, qué sé yo. Bueno, son modos. No estoy haciendo un juicio moral sobre No, eso, no, sino no, más no. bien, bueno, Sino como cada uno puede atravesar determinada situación. tal cual. Lo importante es que la crisis subjetiva, ¿sí? No es una enfermedad, ¿sí? Es un síntoma de que algo tiene que cambiar porque no está funcionando. Y cuando esto ocurre, lo mejor que nos puede pasar es comprender que no vamos a volver al orden anterior de las cosas, ¿sí? Hay que aceptar este nuevo orden de las cosas, nos guste o no, preferamos que sean otras cosas o no, y bueno, y primero darle lugar a la angustia, ¿sí? Porque en realidad eso es lo importante, que el sujeto se angustia. ¿Y qué es lo que hace el sujeto con eso? Es otro tema. Vos tenés al sujeto que rompe en llanto, al sujeto que se queda solo, al sujeto que va y habla y no para de hablar de eso, al sujeto que va y pega. Digo, lo que hacemos con la angustia ya es responsabilidad de cada quien. Lo que nos cuesta hoy, me parece que es algo muy de época, es frenar para darle lugar a eso que estoy diciendo yo. Entonces, si vos no podés frenar para comprender un poco cuál es el escenario o el panorama, se complica un poco más elaborar algo. Yo siempre digo que si es posible, es conveniente que busquemos presencia real, un mate, un abrazo, una palabra amiga, ¿no? Dejar que la angustia decante sin juzgarla, ¿no? Y No hablar con la IA, decís vos. No le pregunto No. a la IA. No, eso no, por favor. Justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Si en estos tiempos, si en estos tiempos en que uno está más con la internet, con la IA, con la virtualidad, no crecen estas angustias, no son más notorias o más frecuentes. Y yo creo que sí, lo que pasa con honestidad sobre la IA es que recién están apareciendo los primeros estudios. Entonces yo no me haría, o sea, te puedo hablar de las cosas mínimas, de lo que yo puedo ver en el consultorio con mis pacientes, pero no es un estudio, digo, a veces yo traigo porque he leído estudios que son o mundiales o nacionales. No sé qué te podría decir tengo mi hipótesis, ¿no? Esto de que sí, seguramente sí, nos deja más solos, atenta contra el lazo, el tipo de uso que uno hace de eso. Pero tampoco hay que demonizar, ¿no? Funciona, sirve, en tanto uno no deje de pensar y no deje, o sea, doy un ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero ayer fue viernes. El jueves que estuve en el hospital llamaron muchas personas, pero hubo una que me dijo, yo hago terapia con la IA. Bueno, para mí equivocado, hacía meses que él chateaba con la IA porque estaba angustiado por un tema. Bueno, otra persona llama y me dice, mirá, le consulté a la IA con quién podía hablar y me surge este teléfono nacional gratuito. Son dos usos diferentes. Claro. Digo, bueno. Y atendiste, porque si no atendía capaz que volvía al otro uso, ¿no? Claro, un chiste, ¿no? claro. Si no existe esa persona que está escuchándote y a disposición, ¿no? Sí. Y entonces, Paula, y siguiéndote con lo que planteabas, o sea, cuando tenemos, es difícil reconocer la crisis, ¿no? Pero la crisis podemos reconocerla nosotros o nos puede llegar por otros. No, che, no te veo bien, che, no estás entero, o yo no me noto, pero hay algo que cambia de lo que sería como tu rutina o tu, entre comillas, normalidad. Yo creo que eso. sí, yo no creo que el sujeto no sea noticia. En todo caso, qué relación tiene esa persona con lo que siente, incluso, mirá lo que te digo, con su cuerpo. Claro, el propio cuerpo, puede haber síntomas, puede aparecer cosas, ¿no? Claro, puede aparecer cosas desde, estar agobiado, estar cansado, empezar a sentir dolor de espalda, o dolor de panza, o contracturarse. Digo, y no sé, he tenido pacientes de muchos años en donde después de un tiempo prolongado me dicen, cada vez que lo veo, me descompongo, por ejemplo. Y antes pasaba, pero no lo registraban, que era cada vez que se veía con tal persona, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, ahí está. Yo no creo que el sujeto no lo sepa, en todo caso creo que el sujeto lo sabe y se hace el sonso, Claro. o tiene diferentes mecanismos con eso, porque capaz que, si tiene que hacer algo con eso que le pasa, habla de un cambio brusco en su vida y no quiere, no puede en ese momento.
Yo creo eso, simplemente. Pero bueno, habrá que ver en cada caso, ¿no? Por otro lado, yo les decía, estar atentos a que en las crisis, en los momentos, ¿no? No darle mucho chance a esto de la soledad. La soledad en sí misma tiene mala prensa. No está mal la soledad. De la soledad yo creo que salen muy buenas cosas. Pero si alguien está en medio de una crisis subjetiva con niveles de angustia muy elevados, yo les diría que no suele ser buena aliada. Y bueno, y es común que digo, ¿no? Frente al vacío de respuestas, si uno está con ese malestar, aparezcan cosas fáciles y rápidas, muy del mercado, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Que para mi gusto habría que evitar, ¿no? Estas cuestiones, yo no sé si está bien o mal, pero yo he visto algunos carteles de Herbalife, o de este tipo de marcas que, viste, tipo, si querés podés, ¿no? Como muy... Tomá este polvito, Si sucede, conviene. Resolvé con Sí. este polvito. Ama, ríe, diviértete, no sé. Sí, Ama, eso. come, ríe, baila. Tal cual, ¿viste? Cuando a mí una vez me regalaron una taza, debo admitir que la rompí de bronca. Porque digo, ama, ríe, digo, yo me estoy desayunando. ¿Me viste arranco tan mal? Claro, ¿viste? Arranco mi día y ya me decís lo que tengo que hacer. ¡Pará! A mí Yo a me, las mo- 9 de la mañana no quiero reírme, capaz. me molestan eso de hacer como si hoy fuese tu último día. Déjame de joder. Es horrible. Sí, no ¿Qué quiero quiere que pensar haga en todo lo que me último. falta hacer en Justo 24 horas? Hoy, claro. Aparte esas verdades, viste, como que sí, yo sé que tengo que sonreír un poquito, pero porque lo diga a la taza, viste. Yo sé que cada día es importante, pero ¿por qué me diga que mañana puedo hacer algo? Como que ahora está de moda como las verdades, la frase hecha, viste, y no, es irrebatible, porque alguien que te diga ama, ríe, no sé qué, ¿vos qué dijiste? No, quiero estar Odiar. enojada, odio. ¿No tenés la Un otra sábado me levanto taza? a las 6 para dar clase. Esperá. Entrás y decís, ¿no tenés la otra taza? Todo La lo an- contraria. Claro. Y por otro lado, lo que yo pensaba mientras preparaba esto que les iba a conversar era, por un lado, bueno, un poco hablarle a las personas que están transitando este tipo de crisis, para que sepan que nada, que es algo que todos pasan, más, menos, bueno, y hay que buscar ayuda. Y por otro lado, también un poco hablarle al que está cerca de una persona que está transitando una crisis subjetiva. ¿Sí? Porque lo primero que que me gustaría compartirles es que a veces el consejo, ¿no? Querer resolverle al otro la cosa no es lo mejor, ¿sí? No es lo mejor. Capaz que lo mejor es, más que nada, una pregunta abierta, que el otro pueda empezar a hablar, ¿sí? Y lejos de estas cuestiones de los consejos al estilo... dale, vos podés, que se entiende que el otro lo hace de buena onda, ¿sí? No le estoy poniendo una intención mala. Pero a veces, aunque uno lo haga de buena onda, la verdad es que alguien que de verdad no puede levantarse de la cama, decirle ponele voluntad, la verdad que es del orden de la crueldad, ¿sí? Entonces digo, porque si alguien, no se atraviesa una depresión, y se está esperando que supere eso sin un tratamiento adecuado, es muy difícil, es difícil. Se la estamos poniendo difícil. Así que bueno, en principio eso, ¿no? También es importante entender los límites de uno como familiar, vecino, amigo, pareja, ¿sí? El amor y la amistad tienen límites, ¿sí? Los límites propios de cada quien. Si la angustia se desborda, si la angustia se sostiene en mucho tiempo, ¿sí? Acompañar amorosamente a buscar un espacio con profesionales, no, capaz que es la mejor opción, ¿sí? Más que sostener ahí algo que vemos que no termina como de drenar, digamos, ¿no? Incluso uno puede participar de otra manera, puede ser uno el que arme una red con los profesionales, vecinos, amigos, familiares para acompañar a esa persona. Pero no quedar ahí encapsulado como único sostén de esa persona que la está pasando mal, ¿sí? Sobre todo porque en nuestra cultura, que está un poquitito obsesionada con el bienestar rápido, la respuesta de algoritmo, hablando de eso que veníamos, ¿sí? La crisis se suele leer como una falla, ¿sí? Como algo que hay que medicar corriendo para seguir, ¿sí? Para mi gusto, más al estilo oriental, donde la crisis se presenta como oportunidad, podemos pensar que la crisis subjetiva es una oportunidad bastante incómoda, ¿sí? Pero oportunidad al fin, ¿sí? Es el momento en donde un sujeto tiene la posibilidad de escribir a nombre propio el libreto ese que se rompió antes y que no le está funcionando como coordenada. Diría eso en principio, y después entenderlo como algo natural,
¿sí? Uno no puede ir siempre, a mí me gusta esta expresión, uno no puede ir siempre en línea recta y para arriba. No funciona así. Y si uno se lo pone a pensar cada uno en su vida, lo diario tiene como tropezones, ¿sí? El tema es de qué manera cada quien lo puede llevar a elaborar algo. Sí, como siempre les dejo, ¿sí? Nada, que se busque el lazo, que se busque el lugar para poder hablar de eso. Y les dejo el teléfono, por las dudas, de que alguien lo esté necesitando, el 0800-999-0091, que es el de apoyo y orientación en la urgencia a nivel nacional. Cualquiera que esté en territorio nacional puede llamar. Repetilo, Sí. Poli. 0800-999-0091. Perfecto. Bueno, Poli, muy interesante. Ni dramatizar ni desdramatizar, ¿no? Tratar de ahí atravesar. Y está bueno esto que decías de que la angustia es algo, o la angustia, la crisis, ¿no? A veces nos presenta, ¿no? No es que algo que elegimos nosotros. Y el tema de no mirar para otro lado. Seas amigo, pariente o incluso protagonista de esa situación. Sí. Yo creo que eso, lo primero es saber dónde uno está parado. Y a partir de ahí, ver qué se hace con eso. Bueno, no sé si hay una pregunta, comentario del diván, porque acá hacíamos toda una joda, Poli, que estamos los cuatro en el diván. En cualquier momento, allá atrás se va a ver un diván. Tenemos duda de ponerlo, porque capaz que alguno se queda dormido, ¿viste? No, mentira. Todos nos vamos a quedar bien despiertos. Y ahora no puedo sacarme la imagen tuya rompiendo la taza, ¿te parece a vos? No me imagino a vos rompiendo la taza de ama, ríe, sueña, Un quiere. accidente. Te rompí. Ahora, claro, pasó. Un accidente del inconsciente fue. Se me fue la imagen Un ya. accidente. No, igual no está, o sea, si seguimos en la línea de lo que venís diciendo, Poli, no está mal, o sea, romper esa taza si en ese momento lo sentimos, porque tal vez es parte de transitarlo. O para cambiarle, puede ser poner claro. liqui paper o pintarle otra cosita. Del otro lado Claro. le pones y la vas cambiando, dependiendo del humor que tengas, Lo de un mirás lado de un o lado del del otro. otro, claro. Y listo, ahí va. Bueno, Poli, te despedimos de esa manera y ya tenemos cumpleaños ya tenemos objeto para regalarte para el cumpleaños, no mentira. Así que bueno. Una taza que no me indique cómo me tengo que sentir. O que sea de, Sé vos nomás. Claro. Sé vos nomás. Hacé lo que quieras. o que sea de plástico. Bueno, eso es bueno. Bueno, Poli, hasta chicos. una nueva oportunidad. Mil gracias por Abrazo. pasar por el Mando un laberinto. abrazo. Gracias. Chau, chau. Bueno, pasó Poli Suarlo en crisis subjetiva, imagínate, a 4 personas que Todos les gusta estamos- intervenir Y que estamos en crisis estamos constante. en crisis, claro, y es un contexto Crisis grupal. crítico, claro. Lo único que no entra en crisis es nuestro grupo, Beto. Sí, porque nosotros acá nos vemos, no somos de la IA. Claro, y hablamos mucho, Sí, y nos decimos cosas. que es muy Nos decimos importante. cada cosa, ¿no? Entre el productor, la CM, no, mentira. Las muchas personalidades, qué Puede ser eso, quilombo. ¿no? ¿Para qué ser más? Sí, Ya estamos bien, así estamos bien. Totalmente. Bueno, hacemos una pausa y vamos, si no me equivoco, vamos a conversar con Tomás Balmaceda y seguimos con más Laberinto de Voces.